Bien, vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor. Les invito a ir en sus Biblias al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Vamos a leer en esta mañana desde el versículo 26 hasta el versículo 31. Vamos a abarcar solamente esta porción de las Escrituras. Marcos 14, versículo 26 hasta el versículo 31. Dice así. ¿Lo tienen allí? Si lo tienen, pueden decir. Bien. Dice así. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Nuestro título del sermón en esta mañana es: en la zaranda del diablo. Ese es el título de nuestro mensaje, en la zaranda del diablo. Y nuestro tema es: escandalizados y abandonados. Cuando vienen las pruebas que traen turbación a nuestra alma, entonces le abandonamos. La palabra escandalizar que tenemos en este texto proviene del término griego escándalo y significa o se traduce como piedra de tropiezo o trampa. Así es como se traduce esta palabra, escandalizar. En otras palabras, en el contexto bíblico, este término se utiliza para referirse a cualquier acción o cualquier comportamiento que cause tropiezo o que cause caída espiritual en alguna persona, llevándolos al pecado o apartándolos de la fe. Eso es lo que significa esta palabra escándalo. Por lo tanto, es una trampa. Se podría llamar que es una trampa que se pone en el camino de alguien, generando una conmoción. Una pena profunda que sacude el ánimo de la persona, conturbándonos y abatiendo nuestra alma, llevándonos hacia el piso. Satanás, en los días de Jesús, creó una acción pública frente a todos los presentes y frente a todos los oyentes que estaban allí. Él hizo un escándalo, él hizo un alboroto y no empezó a hacer una locura y a gritar y a hacer escándalo de esa manera donde la gente dice: ¿qué pasa? No. Satanás obra encubiertamente y obra a través de las personas. Y él en aquel momento hizo una acción pública donde todas las gentes presenciaron un alboroto, una alteración emocional, conturbando, abatiendo el alma de todas las personas que se encontraban en aquellos días allí por causa de la muerte del Mesías. Esa era la perturbación que comenzaba a hacer. Satanás estaba orquestando matar al Salvador del mundo. Desde el momento de su nacimiento, cuando Satanás se entera por medio de Herodes, ya procuraba destruir al Mesías, ya procuraba matarlo al Señor. Satanás estaba buscando generar un escándalo en los discípulos, en las personas que le seguían y aún en toda Israel. Una alteración del alma, estaba buscando desanimarlos, sacudiéndolos
para que todos abandonaran esa fe que Jesucristo venía trayendo. Lo que Satanás no sabía mientras orquestaba la muerte del Salvador aquí en la tierra para poder él seguir haciendo su propia obra maligna, lo que él no sabía es que en este proyecto maligno estaba su propia derrota. Él estaba planeando de sacarse de encima al Mesías, matarlo, destruir la fe y hacer tambalear a todas las personas para que abandonaran la fe en Cristo, pero lo que él no sabía es que ahí, en lo que él planificaba, estaba su fin. ¿Saben por qué? Porque el Señor desde el principio ya había planeado, antes de que el diablo supiese, que Jesucristo iba a morir por manos de impíos, para que luego de su muerte él resucitaría trayendo la victoria sobre el diablo, derrotándolo, golpeando sobre su cabeza y trayendo la victoria sobre toda la humanidad, para aquellos que vienen en fe y en arrepentimiento. Pero ¿qué fue lo que aconteció entre aquellos que le seguían de cerca a Jesús? Los discípulos venían viendo a un maestro, a un Jesús que enseñaba con toda autoridad. Jesús hablaba y no hablaba como cualquier maestro o como cualquier persona. Él cuando hablaba, la gente sentía su autoridad. La gente sentía que había algo mucho mayor y poderoso en las palabras de él. Los discípulos veían que Jesucristo no retrocedía ante la opresión de aquellos que buscaban su mal. Él tenía valentía, él se paraba y los enfrentaba. Aun cuando venían con todo tipo de preguntas, Jesucristo tenía la respuesta para lo que ellos le preguntasen. Era un maestro que tenía poder y un maestro que hacía visible su poder delante de todos los hombres. Ahora, estos discípulos parecían estar firmes en su fe. Estaban al lado del maestro, estaban al lado del gran líder, un líder que tenía una visión, un líder que sabía por qué estaba acá, sabía hacia dónde iba y sabía lo que quería hacer. Ellos estaban al lado de él. Habían seguido fielmente a Jesús y estaban convencidos de que Él era el Cristo. Cuando Jesucristo le dijo, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro le dijo, ¿quién vas a ser? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos estaban convencidos que Él era el Salvador. Estaban comprometidos con la obra. Ellos le seguían y le servían en todas las cosas que el maestro pedía. Sin embargo, los eventos que iban a suceder en aquella misma noche desafiaría su comprensión y sacudiría los cimientos de su fe. Estos hombres, estos discípulos que parecían estar tan firmes, tan fuertes, tan maduros, tan arraigados en la fe de su maestro, iban a recibir un golpe que los iba a hacer tambalear y se iban a preguntar, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está mi fe? Cuando fueron zarandeados por el enemigo, nos dicen las Escrituras que ellos se escandalizaron. Cuando fueron zarandeados, se desanimaron. Ellos perdieron el norte. Ellos dejaron de ver al Mesías, al Cristo. Ellos abandonaron su labor y abandonaron su servicio a Jesucristo. ¿Qué pasó cuando las cosas en sus vidas se vieron oscuras? Tiraron la armadura. Se apagaron emocional, espiritual y físicamente y se volvieron atrás. Nos dicen las Escrituras en Juan capítulo 21, no hace falta que lo busquemos, que los discípulos luego de la muerte de Cristo, ellos se levantaron en la mañana y Pedro dijo, me voy a ir a pescar. Y los otros dijeron, ¿nos vamos contigo, Pedro? ¿Sí que vamos a hacer? Vamos contigo. Y se fueron juntamente con Pedro y pasaron todo el día pescando. Volvieron a sus viejos oficios y actividades para ocupar su mente y su tiempo en cosas que ya no eran
las que el maestro les había hablado. En Lucas capítulo 24 nos relata de dos hombres que iban camino a Emaús. Eran dos discípulos, dos personas que habían visto, oído todas las cosas del Mesías. Pero dice que mientras iban caminando ellos estaban tristes. Ellos estaban desanimados y se les aparece el Señor. Ellos no lo veían, estaban velados y el Señor les pregunta, ¿de qué hablan? ¿Por qué están tristes? ¿Acaso no has oído? Han matado a aquel del cual nosotros teníamos la esperanza, la confianza, la fe de nuestra salvación, de nuestra restauración. Hermanos míos, la fe y el servicio a Dios sin dificultades, la fe y el servicio a Dios sin pruebas, sin obstáculos en el camino, es fácil. Es sumamente fácil. Todos somos creyentes, todos somos cristianos, buenos cristianos, mientras no hayan pruebas, no hayan dificultades, no hayan adversidades. Mientras nuestro piso esté estable y no se muevan los cimientos, entonces somos fieles creyentes. Cualquiera puede creer y servir en la calma, cuando todo marcha bien. Pero la verdadera fe y servicio a Dios se ven genuinas, se ven verdaderas, se ven reales cuando permanecemos en pie en medio del escándalo. Cuando permanecemos en pie, aun cuando se nos pone en el camino la piedra de caída, aun cuando se nos mueve todo el suelo y nuestra fe se ve en juego, pero nosotros permanecemos. Permanecemos aferrados a Cristo y permanecemos sirviendo al Señor. Ahí se muestra verdaderamente quiénes son del Señor. Hermano mío, estarás en la zaranda del diablo. Vas a estar en la zaranda del diablo, escandalizados, y abandonamos. Si cuando te encuentres en la zarza te vas a escandalizar, entonces tú serás uno de esos que abandones. Tú serás uno de esos que se turbe, que se angustie, que caiga al piso y que se aleje del Señor. Hermano mío, cuando llegue la prueba, no te escandalices, no te agites, solo recuerda que Satanás os ha pedido para zarandearte. Satanás os ha pedido para zarandear vuestra fe. Veamos el versículo 26. Nos dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Pueden notarlo? Nos dice allí en ese pasaje que Jesús estaba cantando. Luego de haber cantado el himno, Él también entonaba himnos y salmos. No sabemos cuán bonito podía cantar el Señor. No sabemos cómo era su voz. Me imagino que debe ser algo precioso haber escuchado al Creador, al Salvador, cantar y entonar. Debe haber sido algo maravilloso. Pero lo que sí sabemos es la importancia del canto para Jesús. Es que verdaderamente el cantar para Jesús era algo importante, significaba, Jesús estaba cantando sabiendo que estaba a pocas horas de ser crucificado. Él estaba fortaleciendo su alma al Padre. Él estaba tratando de llenarse del gozo de lo que había de venir. Como nos dice en Hebreos, nos dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y él estaba entonando, cantándole al Padre, voy directo a la muerte, pero voy a hacerlo con gozo. ¿Podrías tú cantar en las circunstancias adversas de tu vida? Cuando tú sabes que las cosas no están bien. Cuando tú sabes que se vienen cosas difíciles. Cuando tú sabes que vas a peligrar en ciertas áreas. ¿Podrías tú cantarle como lo hizo el Señor
nuestro mayor ejemplo, y aún como lo hizo también Pablo y Silas. Recordarán el ejemplo en el libro de los Hechos, que estando aún en el calabozo, en lo más profundo, con los cepos puestos sobre sus pies y sobre sus brazos, ellos estaban cantándole al Señor. Aún en la adversidad. Cántale al Señor. Cantemos al Señor. Es importante. El cantar al Señor es una expresión emocional que alimenta y estimula a lo espiritual. Pero miren cómo lo que continúa diciendo. Versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Los discípulos acababan de estar con el Maestro. Los discípulos acababan de estar con el Señor, estuvieron a la mesa, recuerdan los eventos anteriores, ahí Jesucristo establece la cena del Señor, habían buscado un aposento alto, se reunieron allí, comieron juntos, tuvieron comunión, compartieron la cena del Señor, entonaron un himno, y luego de toda esa experiencia hermosa de amistad, de comunión con el Señor, Jesús les advierte que en las próximas horas, no en los próximos meses, en los próximos años, quizás lo mismo sea aquí, entonando y en comunión, quizás Jesús advierte, en las próximas horas, todos ustedes se avergonzarán de mí. En las próximas horas, todos ustedes se atemorizarán y flaquearán en la fe y en la esperanza que aguardaban, dado que él sería la causa del escándalo de ellos. Yo voy a ser la causa del escándalo, dijo el Señor. Todos os escandalizaréis de mí. De mí. Yo soy la causa por la cual se van a escandalizar, van a caer, se van a desanimar. Otras versiones dicen: todos ustedes me abandonarán. Otra dice: todos vosotros tropezarán. Todos vosotros huiréis y me dejaréis. Todos vosotros os convertiréis en desertores de la fe por causa de mí. Esto no significa que los discípulos se sentirían ofendidos por alguna palabra que el Señor Jesucristo vendría a decirles, y ellos iban a decir: ¿cómo, Señor, me dices tal cosa? ¿Sabes lo que dijo el Señor? Ya no lo voy a seguir más. No era por una palabra que Jesús pudiera venir a decirle a ellos, sino que serían atrapados y abrumados por lo que le sucedería a Jesús en esa misma noche. Esa prueba que vendría les haría tambalear su fe. Esa prueba que vendría les haría replantearse su lealtad a Dios. Hermanos, van a venir golpes a tu vida. Sí. Van a venir golpes a tu vida. Van a venir pruebas difíciles. Van a venir tormentas grandes, que cuando la veas no vas a saber cómo enfrentarla. Pero tú podrás dejar que esa tormenta te agobie, te ahogue, te destruya, o vas a pararte y vas a enfrentarla a través de la fe y de la confianza que tienes en el Señor. Van a venir enfermedades que tú no esperabas. De la noche a la mañana te enteras que tienes una enfermedad. Y tú dices: ¿cómo puede ser si yo estaba sano? Si yo estaba bien, nunca esperé que algo me viniese. O puede venir una enfermedad a alguien de tus familiares, a alguien que tienes a tu lado. Puede llegar a venir una muerte, una pérdida. Quizás pierdas a un hijo. Quizás pierdas a
tu esposa o marido, o quizás pierdas un hermano o pierdas a algún otro familiar. Vendrán como piedras de caída, quizás problemas económicos, dificultades para llegar a fin de mes. Hoy están las elecciones, mañana no sabemos qué pasa. Van a venir pruebas a tu vida, problemas en lo laboral, pecados en los que ya no estabas, pero que volvieron otra vez a tu vida y no puedes sacártelo de encima, provocándote agobio emocional y espiritual. Van a venir. Ahora, ¿te vas a escandalizar? ¿O vas a permanecer fiel al Señor? En el versículo 27 Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Jesús no estaba diciendo esto para condenar a sus discípulos. Jesús no dice esto para condenarte a ti, para condenarme a mí, sino para mostrarles que Él en verdad estaba en control aún de esta situación que es adversa ante los ojos humanos. Él ya les estaba diciendo de antemano, va a suceder algo, va a venir la zaranda del diablo y ustedes se van a escandalizar. Ustedes deben confiar en que yo ya lo sé. Esta no era la primera vez que Jesús les anunciaba a sus discípulos respecto de su muerte. No era la primera vez, sus discípulos, esto no los agarraba de imprevisto, esto no los agarraba de repente, pero ¿cómo sucedió esto? Jesucristo ya se los había dicho en repetidas ocasiones, preparando su corazón y preparando su fe para lo que había de venir. No lo vamos a leer, pero lo vemos en Marcos capítulo 8, donde Jesús les anuncia por primera vez a sus discípulos diciéndoles, es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero resucitará al tercer día. Luego vuelve a repetírselos en el capítulo 9. Escuchen, es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero resucitará al tercer día. En el capítulo 10, mientras les enseñaba, mientras iban por el camino, otra vez Jesús les vuelve a decir, escúchenme. Presten atención, es necesario que yo sea golpeado, que sea abofeteado, que me rechacen, que muera, pero voy a resucitar de entre los muertos. Y ahora vuelve a repetir lo mismo antes de que sucediese. Pero cuando pasó lo que Jesús ya dijo que acontecería. ¿Qué pasó con los discípulos? Cuando Jesús ya lo había dicho en repetidas ocasiones, debo morir, pero voy a resucitar. Confíen y crean en eso. ¿Qué pasó con los discípulos? Nos dicen que se escandalizaron. Ellos se desplomaron, se decayeron espiritualmente. ¿Acaso, hermanos, no es lo mismo con cada uno de nosotros hoy en día? Él nos advierte en repetidas ocasiones que van a venir pruebas sobre nuestras vidas. Vas a ser puesto sobre la zaranda del diablo. Y cuando hablo de eso, te va a mover. Te va a mover y te va a doler y no vas a saber qué es lo que pasa, por qué viene esto. Y hermano mío, te vas a sentir desanimado. Pero debes venir a Cristo, porque Jesucristo ya te dijo, van a venir pruebas, vamos a padecer persecución, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Las regiones celestes es algo mucho más grande de lo que nosotros podemos ver. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos cuando vienen las pruebas? Entonces, ¿por qué flaqueamos en la fe y ya no queremos ir a la iglesia? ¿Por qué ya no leemos la Biblia? ¿Por qué ya no oramos? ¿Por qué ya dejamos de buscar al Señor y lo negamos aún con nuestras conductas?
delante de las personas que nos rodean. ¿Por qué si Él ya dijo? Vas a pasar pruebas, vas a ser zarandeado, pero no te escandalices. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Él quería mostrarles que tenía aún el control. En el versículo 28, miren lo que dice. Pero después que haya resucitado, miren lo que le está diciendo. No los dejó con las manos vacías, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús tenía el pleno control. Esto no lo agarró de imprevisto a Jesús. Esto no fue un shock, no lo golpeó. Él ya sabía lo que venía y los preparó. Ustedes se van a escandalizar, pero yo voy a resucitar. Voy a ir delante de vosotros. Los voy a volver a reunir. Y los voy a guiar. Amados, Jesús decidió por propia voluntad ir a este sacrificio. Él lo decidió. Él decidió beber la copa de la ira de Dios para que nosotros pudiéramos beber la copa de la salvación. ¿Has escuchado? Él decidió beber la copa de la ira de Dios para que tú puedas beber la copa de la salvación. Él bebió la copa de maldición por nosotros para dejar que nosotros bebamos la copa de bendición. En nuestras vidas vendrá la prueba, pero Jesús dice, yo he vencido, yo voy a vencer. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Ustedes se van a escandalizar por algo que sucederá, pero yo tengo la victoria. Yo voy a ir delante de ustedes, los voy a reunir y los voy a guiar. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Yo he vencido. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor, y voy delante de vosotros para guiarlos en mis propósitos. Así que no se escandalicen. Miren el versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. En el Evangelio de Juan, que es el paralelo a esta historia que estamos viendo en esta mañana, nos dice que Pedro le pidió al Señor Jesucristo ir con él. Pedro quería acompañarlo, pero Jesús le dijo que no podía seguirlo en ese momento a donde él iba. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué, Señor, no te puedo seguir ahora? ¿Por qué, Señor, no me dejas que te siga en este momento? Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré en tu lugar. Estoy dispuesto a no solamente seguirte, sino a morir por ti, Señor. Voy a dar mi vida en tu lugar. Estoy dispuesto, Señor, a reemplazarte con mi propia vida. Jesús les dijo allí en Juan, ¿tu vida pondrás por mí? ¿De veras? ¿Es lo que me dices, Pedro? ¿Estás seguro o son solo emociones y palabras que salen de tu boca en este preciso momento? Creo que deberías reconsiderar lo que estás diciendo, lo que crees de mí y lo que estás dispuesto a dar por mí. Porque te digo que hoy, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. ¿Cómo pudo Pedro haber dicho una declaración tan extrema? Aunque todos se escandalicen, yo nunca seré. Yo estaré a tu lado. Bueno, muy posiblemente sabemos quién era Pedro. Era el sanguíneo del grupo. Era el que se desbocaba fácilmente. Era el que iba rápidamente hacia adelante y en ocasiones metía la pata. Pero muy posiblemente motivado por la amistad que tenía
con el Señor, por esa comunión que acababan de tener, la cena, los cantos. Él dijo, Señor, lleno en este momento, Señor, aunque todos se escandalicen, se vean turbados, aunque todos mis hermanos, aunque todos mis compañeros se abatan, caigan espiritualmente, se alejen de ti, Señor, yo voy a permanecer fiel al lado tuyo siempre. Yo no lo haré. Ahora, ¿estaba dispuesto Pedro verdaderamente a dar su vida por el Señor? ¿O fue mentiroso con lo que dijo? ¿Estaba dispuesto? No creo que podamos decir que no era verdadero. No creo que podamos decir, Pedro dijo una pavada y no estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. No lo creo. En su interior él estaba dispuesto a morir por el Señor. Como quizás muchos de nosotros. Estamos dispuestos. Sí, voy, Señor, y estoy dispuesto a lo que venga, estoy dispuesto, pero cuando viene la prueba, entonces ahí reculamos, retrocedemos, se ven movidos nuestros cimientos y decimos, no, ¿qué pasa que no voy a la iglesia? No, es que estoy pasando por unas situaciones tan difíciles, pero ¿no estabas dispuesto a morir por el Señor? ¿Qué pasó? Él no esperó en Dios. Simplemente, él pronosticó en su mente dónde vendría la prueba. Y la prueba llegó donde él no la esperaba. Muchas veces nosotros pronosticamos cuáles son las pruebas que nos han de venir y nos preparamos para enfrentarlas a ellas. Pero no esperamos que vengan pruebas de otro frente. Y cuando vienen de otro frente, entonces nos golpean tan fuertemente que nos desestabilizan. Él es por seguro, estoy seguro, estaba dispuesto a pelear y morir quizás en batalla. Pedro estaba seguro y que iba a morir por el Señor. Yo estoy dispuesto, Señor, a morir por ti. Pero él estaba muy posiblemente dispuesto a morir en combate, dispuesto a morir en pelea. Nos relatan los evangelios que cuando vinieron a arrestarlo al Señor Jesús, vino toda una turba con palos y antorchas y espadas. Y cuando lo vinieron a tomar, dice que Pedro, ¿qué hizo? Estaba encendido y dice que desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Él estaba dispuesto. Hay que pelear, vamos a pelear. A mi maestro no lo van a tocar. Vamos a entrar en batalla, vamos a la guerra. Él estaba dispuesto a ir físicamente y a morir por su Señor. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada. Porque así no pelearemos esta guerra. Esta guerra no se pelea con espada, no se pelea con la fuerza física. Esta pelea se pelea espiritualmente. Y allí es donde falló Pedro. Y allí es donde fallamos muchos de nosotros. Seguro que Pedro quería morir por el Señor. Pero era allí. Vengan que con mi Señor. Pero él no estaba esperando una lucha espiritual. Él estaba esperando una lucha física. Y cuando vino el golpe espiritual, él cayó. Y así caemos muchos de nosotros. Estamos allí dispuestos a trabajar y a hacer muchas cosas por el Señor. Estamos dispuestos a hacer con nuestra fuerza de todo. Pero recuerda que esto no es con fuerza de hombre. Esto solamente se hace, se edifica y se pelea a través de la fuerza espiritual. Tú y yo no somos nada. Tú y yo no podemos conseguir nada. Solo podemos hacer algo para Dios, simplemente en Dios podemos hacer. Él falló ahí. Quizás nosotros también. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuántas veces hablamos como Pedro? No, yo no hablo como Pedro. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré y nunca te dejaré, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de igual manera? Para mí ese pecado no es un problema. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿O ha salido de tu boca? ¿Creer que eres victorioso? ¿O creer que tienes cierta fuerza o cierto poder sobre ciertas tentaciones y pecados?
Yo nunca haría tal cosa. ¿Cómo este hermano va a hacer eso? Yo nunca haría tal cosa. Yo nunca voy a dejar la fe. Yo soy una persona bastante madura, mucho más madura. Bueno, vaya a saber cuándo. Nunca voy a dejar de ser. Cuidado. Tengamos mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. El que crea estar firme, mire que no caiga. Si tú crees que estás verdaderamente firme en ciertas áreas, como Pedro se consideró firme para nunca dejar al Señor y nunca abandonarlo, ten cuidado de no caer. Vela y ocúpate espiritualmente por no volver atrás. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad. Estén atentos, estén preparados y estén orando, porque a la verdad, el espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. La carne es débil. Miren el versículo 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Por medio de esta advertencia, Jesús le dio a Pedro la oportunidad de poner atención a las palabras que él estaba diciendo. Presta atención, Pedro, a lo que estás diciendo y considera tu propia debilidad humana. Considera cuál es tu posición como hombre. Él debía haber pensado, Señor, ¿cómo yo sería capaz de hacer tal cosa? Señor, ¿cómo es que yo podría ser capaz de negarte a ti, Señor? Eso sería una locura. ¿Cómo, Señor, que yo voy a hacer algo así? ¿Cómo, Señor, es que yo me voy a alterar y me voy a escandalizar de la fe? ¿Cómo, Señor, va a pasar eso? Él tendría que haberse preguntado, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor, para no escandalizarme cuando venga el momento de la prueba que tú estás anunciando en este preciso momento? Pero lo interesante es que no fue así, sino que en el versículo 31 dice que mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Con mayor insistencia, con mayor presión, con mayor énfasis, con mayor fuerza. Lo voy a dar todo por ti, Señor. Hermanos, hablar es barato, ¿no? Muchos lanzamos palabras rápidamente al aire, pero debemos poner nuestras acciones donde está también nuestra boca. Lo que nosotros vamos a hacer debe ir acorde a lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Si nosotros no actuamos conforme a lo que decimos, entonces fallamos. Pedro fue incapaz de respaldar sus palabras. Cuando vino el fuego de la aflicción y comenzó a arder y arder cada vez más cerca de él, y le dijeron, tú eres uno de los que estabas con el maestro. No, yo no. Se le acerca otro y le dice, tú estabas también con él. No, yo no estaba con él. Mírame, yo no tengo nada que ver con él. Cuando las cosas empiezan a quemar, las palabras que fácil solemos decir se suelen disipar, se suelen ir, nuestras acciones no lo acompañan. ¿Por qué? Porque ciertamente nos hemos escandalizado. Nuestra fe se vio abatida, se vio turbada, se vio tirada por el piso. Y por lo tanto, llegamos al Señor. Nosotros podemos mantenernos o podemos mantener nuestras palabras cuando el fuego arda. Aquellas palabras que tú has dicho en algún momento, Señor, yo te voy a seguir.
Señor, yo voy a seguirte. Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero seguir creciendo en tu gracia. Señor, yo quiero seguir sirviéndote en el área en la que tú quieras. Señor, yo quiero que tú hagas de mi vida lo que tú quieres. Señor, yo quiero vivir para ti. ¿Puedes seguir sosteniendo esas palabras que un día dijiste cuando venga el fuego de la prueba? Era buena la determinación de Pedro, eso no cabe duda. Tenía una tremenda determinación emocional. Pero una determinación emocional sin preparación espiritual lleva a la caída. Cuando nosotros estamos encendidos emocionalmente, que venga lo que venga, que lo arraso. Total, estamos con todas, terminamos de cantar y cantamos fuerte y con ánimo y ¡ah! Pero cuando salimos, el diablo te dice, dale, camina para allá, date para allá. Y ya nos agachamos nuevamente y volvemos hacia atrás. En los pasajes más adelante, el Señor le dijo a Pedro, miren lo que le dice un poquito más adelante, esto lo vamos a tocar la próxima semana, pero vamos a leer simplemente unos pasajes. Versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, este era Jesús, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Después de que el Señor le dijo, ustedes se van a perturbar, ustedes se van a escandalizar por lo que ha de suceder. El Señor sube y les dice, quédense conmigo, velen conmigo, oren juntamente conmigo. Miren lo que dice en el versículo 37, miren cómo los halló. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez les volvió, lo despertó. Vamos, Pedrito, despiértate. Necesito que estés despierto y que veles conmigo, porque yo entiendo que tu espíritu está dispuesto a morir aún por mí. Pero la carne es débil, Pedro. Y si tú no te mantienes velando y orando, déjame decirte que lo que vas a hacer es negarme antes que el gallo cante. ¿Cómo los halló luego? Versículo 40. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo, duerman ya. Ya está. Lo interesante es que en el pasaje de Marcos, en el versículo 31, no fue solamente Pedro el que dijo, Señor, pondré mi vida en tu lugar. Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Aunque se escandalicen todos, yo me voy a mantener firme. Sino que también todos los discípulos lo dijeron. Dice en el versículo 31 al final, también todos decían lo mismo. El resto de los discípulos dijeron a las palabras fervorosas de Pedro, dijeron, amén, amén, Pedro, nosotros también, Señor, no te vamos a negar, no nos vamos a escandalizar, y Señor, ten por seguro que nosotros también vamos a morir por ti. Amén, Pedro, ¿qué palabras? Pero ellos subestimaron sus fuerzas espirituales. Y no descansaron. Y descansaron en la hora crítica de su fe. Cuando ellos tenían un buen deseo. Tenían un buen deseo, como muchos de nosotros. Tenemos buenos deseos, buenas emociones y anhelos para con el Señor. Pero déjame decirte otra vez, que el fervor emocional
sin una preparación espiritual no sirve para nada. Cuando venga entonces la tormenta, tú vas a desertar, tú vas a abandonar, tú vas a decaer, tú no vas a continuar, porque vas a ser puesto en la zaranda. ¿Recuerdan la parábola de la semilla que cae en los diferentes terrenos? Se va a levantar la prueba. Va a venir la verdadera fe. Se va a mantener aferrada al Señor, guardándose espiritual. ¿Estás desanimado? Hay muchos que están desanimados. Ya no tengo el mismo fervor que antes. Ya no tengo la misma emoción, el mismo deseo. Ya no me encuentro de igual manera, no sé, el mismo amor por el Señor. Cada uno tiene que analizar su propia situación. Muy posiblemente sea una falla propia, haber descuidado lo espiritual y entonces has descaído. O puede ser que estés en la zaranda. Y si estás en la zaranda, lo único que tienes que hacer es fortalecer otra vez tu vida espiritual. Mantenerte aferrado, no te escandalices. ¿Estás desanimado? ¿Estás en angustia? ¿Estás un poco abatido? Bien. Vuelve al Señor. Fortalécete espiritualmente, porque esta es una lucha espiritual. No la puedes luchar con tus propias fuerzas. Necesitas del Señor. Miren lo que les dice en Lucas. Le voy a pedir que me acompañen allí. Tanto Pedro como los discípulos desestimaron. Lucas capítulo 22. Ellos desestimaron las palabras que el Señor Jesucristo les había hablado. Miren lo que dice Lucas 22, del versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. No pasa nada, Señor, no te preocupes por mí. Estoy bien. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor es la misma historia, relatada por otro evangelista. El Señor les acababa de decir: Simón, Simón, escúchame. Satanás te va a zarandear. Él me pidió tomarte para zarandearte. Te va a hacer pasar por una prueba tremenda. No te preocupes, yo estoy orando por ti, Pedro. Y a la cárcel, y a la muerte. Voy a todo por ti. Ellos desestimaron la palabra. Van a ser zarandeados. La imagen de zarandear, ¿sabe lo que quiere decir? La imagen de zarandear significa golpear. La zaranda es una máquina en la que te mueve con mucha fuerza. Te mueve con fuerza y te vas a golpear. Cuando Satanás os pide para zarandearos, dice: lo voy a golpear tan duro, le voy a dar tanta agitación, lo voy a mover tanto, que lo voy a volver un bueno para nada. Lo voy a volver un tremendo inútil. ¿Ves a ese creyente? Jesús, ¿ves a ese? ¿Ves a ese? Ese que dijo que te iba a seguir. Ese que dijo que te ama. Ese que dijo que iba a dar su vida por ti. ¿Me lo prestas un segundito? ¿Me dejas darle un par de golpes? Dale. Cuando vino la primera, ¡ah! Fuimos atrás.
Satanás os ha pedido para zarandearlos. Él va a golpearlos. Él va a agitarlos. Pero lo tremendo de ese pasaje es que Jesús allí mismo les dice, yo he rogado por ti. Yo estoy rogando, yo estoy velando por ti, para que tu fe no falte. Jesús no oró para que sus seguidores fuesen sacados de la prueba o eviten la prueba, sino para que ellos, cuando se encuentren en medio de la tentación, cuando se encuentren en medio del escándalo, cuando la piedra de caída sea puesta frente a ellos, ellos permanezcan. Jesús dice, yo estoy orando por ti, para que no caigas, para que retengas lo que has dicho, para que permanezcas en mí. Jesús pide por ti, hermano. Jesús está pidiendo en este preciso momento. ¿Lo sabías? Si no lo sabías, es bueno que lo sepas, que Él en este preciso momento ruega por tu vida al Padre, para que tu fe no falte con las pruebas que han de venir cuando tú salgas de aquí. Porque aquí está todo bien, no tenemos problemas, pero cuando salgas de aquí, quizás a la hora, quizás mañana, quizás dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, no lo sabemos. Pero Él está orando para que tu fe no falte cuando seas puesto en la zaranda. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Somos como los discípulos, nos consideramos fuertes, pero cuando viene la prueba nos escandalizamos porque no estamos preparados espiritualmente. El maligno va a subir contra ti. De eso no cabe duda. Él subirá contra nosotros, como subió contra los discípulos, para escandalizarlos, quebrantarlos, quebrarlos, dispersarlos en la fe. También sucedió con Job. ¿Recuerdan en Job capítulo 1? Un hombre que era fiel a Dios, un siervo perfecto, dicen las Escrituras, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero Satanás lo pidió para zarandearlo, para hacerlo caer de su fe. ¿Crees que no lo hará también contigo? En en Nahum capítulo 2, versículo 1, si ustedes quieren anotar ese pasaje, está bueno que lo anotes, te lo marques ahí al lado de tu Biblia. Nahum 2.1 dice, subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos y refuerza mucho tu poder. Destruidor subió contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, prepárate y refuerza mucho tu poder. Y eso no es en el gimnasio. Eso es en el gimnasio espiritual, en la presencia de Dios. Por lo tanto, prepárate para no escandalizarte cuando venga la prueba, cuando venga el golpe contra ti, cuando vengan las acechanzas del enemigo. En Efesios no lo vamos a buscar por causa del tiempo, pero en Efesios nos dice, por lo demás, hermanos míos, Efesios capítulo 6, la armadura del creyente. Memorícenselo, guárdenselo y ténganlo siempre presente en sus vidas. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, él les dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir cuando venga el día malo. Va a venir el día malo, pero la forma de resistirlo es estando preparado espiritualmente. Y espiritualmente es buscando la presencia de Dios, fortalecido en Dios y en el poder de su fuerza. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estad firmes. Ahora, ¿cómo puedo yo estar firme? ¿Cómo puedo prepararme? ¿Cómo puedo mantenerme cuando vengan las acechanzas y las pruebas? Estad pues firmes, dice. Ceñidos vuestros lomos. Cíñete. Vístete. Ponte los calzados, toma el escudo, toma el yelmo, toma la espada de la palabra y pasa tiempo en oración, hermano mío. Ven a la palabra, ven a la armadura que Dios te da para poder soportar el tiempo de la prueba.
tengamos cuidado de pronunciar las mismas palabras de Pedro que sus discípulos, diciendo: mi vida daré en tu lugar, yo siempre estaré contigo, yo no me escandalizaré. Ten cuidado de decir: yo no soy como ellos. Cuídate. Yo nunca haría tal cosa. Yo soy más maduro, yo estoy firme, nunca voy a dejar al Señor, no necesito el consejo de nadie. Ten cuidado las cosas que dices. Amigo mío, quizás en algún momento has pronunciado esas palabras. ¿Has escuchado el canto del gallo? Las dijiste, quizás canto del gallo. Entonces es el momento que vengas a Cristo y confieses tu fracaso. Ven a Cristo y confiésalo. El Señor no te condena aún habiendo faltado, habiéndole fallado a Él. Ven a Cristo y confiésalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si tú, amigo mío, aún no tienes a Jesús en tu corazón, si todavía estás aquí sin Cristo y vas camino a la condenación por causa de tu pecado, por causa de tus maldades, hoy puedes recibir el perdón, hoy puedes recibir el sacrificio, puedes recibirlo por fe y arrepentimiento. Yo no te lo puedo dar. Yo solo te puedo decir el camino. Pero la salvación está en Dios. Fe y arrepentimiento en el Salvador. Y Él librará tu alma. Amados, vendrá la zarza, vendrá la zaranda por ti. Vendrá, vas a ser zarandeado. Espero que cuando vengan los golpes duros, cuando venga el diablo y te dé fuertes nalgadas y te dé fuerte y que ya no puedas más, que en ese momento te mantengas firme. Que en ese momento no dejes que tu vida espiritual se vea abatida, se vea agobiada. No te escandalices. Ve a los pies de Cristo. El Señor preparándose, entonó himnos, cantando, preparándose espiritualmente, cantaba al Señor, pero no solamente cantó, subió al monte y se postró en oración al Padre. Prepárate espiritualmente para permanecer fiel, para permanecer firme. Lo tremendo de todo esto es que el Señor perdona. El Señor perdona. Pedro, habiendo tenido tremenda caída espiritual, habiendo caído de tan alto, dice que el Señor lo llamó, lo perdonó, lo confortó y encima le encomendó el liderazgo. Luego de que se levantó, se sacudió, tremenda caída tuvo, pero se volvió a parar, se volvió a levantar. Levántate, has caído, levántate. Ven a Cristo. Él te restaurará y te usará como lo usó a Pedro. Fue el próximo líder, aún en medio de todos los apóstoles. El Señor puede hacerlo también contigo. Serás zarandeado como Pedro, pero no te escandalices de la fe, porque escandalizado le abandonamos. Si te escandalizas, le vas a abandonar. Confía en el Señor. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque primeramente me golpeas a mí, Señor. Sé que las pruebas, Señor, golpean contra mí. Sé que el diablo quiere zarandear. Ayúdame a no pelear esta batalla físicamente, Señor, con mi fuerza, sino a pelearla espiritualmente, Señor, contigo, fortaleciendo mi alma, mi espíritu, Señor, en oración, permaneciendo en comunión con los santos,
orando, leyendo la palabra. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe a través de los medios que tú nos has provisto, Señor, en tu palabra. Lo ruego, mi Dios. Sé que hay muchos en esta mañana que están en desánimo. Su fe se ha visto escandalizada. Su fe está siendo puesta a prueba, Señor. Está a prueba la fidelidad a ti, Señor. La confianza en ti. El esperar en ti. Obra, Señor, en sus vidas. Para que la caída no sea grande como la de Pedro. Ayúdanos a percibirnos de esto, Señor. Tú ya lo has dicho. Vamos a pasar por esto. Pero tú vas delante de nosotros, equipándonos, guiándonos. Pueden orar allí en su lugar. Pueden allí en su lugar. Pídanle perdón al Señor. Restauren su relación con el Señor. Si aún no tienes a Cristo, pídele en oración: sálvame, sálvame, Dios, porque voy camino al infierno. Sálvame de las garras del diablo. Sálvame, Dios. Mi pecado me condena. Mi pecado me hace morar en la condenación y en la ira. Perdóname a través de Jesús. Pídele, pídele. Solamente tu pedido, solamente viniendo tú de corazón a Dios, Él te salvará. No por lo que yo te digo.